Descubriendo. Ahí está. ¿Hacia dónde fue Jesús después de su partida? Me gusta. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa Descubriendo, programa investigativo, se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes, a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, a través del canal de videos en YouTube de Descubriendo y también a través de rcpc.com. Un saludo para todos ustedes que se conectan a esta hora para recibir esta investigación que hemos querido traer para todos ustedes. El tema de hoy, ¿hacia dónde fue Jesús después de su partida? Y para este tema está nuestra mesa de trabajo, Salín Hasiri y Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Salín. Hola Neil, hola Juan. Saludar a todos los oyentes y televidentes de Descubriendo que ya están conectándose para compartir con todos nosotros el tema sobre hacia dónde se fue Jesús cuando partió, ¿no? Cuando se fue. Hoy traemos una investigación porque sabemos que esto es una pregunta que en algún momento nos pudimos haber hecho sobre qué pasó con Jesús una vez dejó el planeta Tierra, una vez se despidió de los apóstoles y terminó su mensaje, su legado aquí. Así que hoy estaremos investigando un poco sobre documentos y dentro del mismo mensaje de Jesús, qué pistas hay allí para entender qué fue lo que sucedió. Así que sean todos bienvenidos. Gracias, Salín. Ahora con nosotros también Juan, bienvenido al programa del día de hoy. Hola Neil, un saludo para Salín también, para todos los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía y bueno, aquí dispuestos a compartir con ustedes esta gran investigación que nos va a dar diría yo que muchas respuestas a muchos cuestionamientos que nosotros tenemos, sobre todo cuando empezamos este mundo investigativo, y definitivamente eso va a ser el fuerte del programa, ¿no? Poder responder esas preguntas personalmente, porque aquí pues, vamos a ampliar un poco la investigación en cuanto al tema de Jesús y su partida. Así es, entonces sabemos todos de la permanencia de Jesús hace 2000 años en el planeta Tierra, entregando a través de vivencias, de experiencias, de parábolas, todo un poderoso mensaje que se ha sostenido en el tiempo. Cabe resaltar y destacar de que este mensaje, como ha llegado a nuestros días, ha sido por las religiones, básicamente por el cristianismo y sus derivados, ¿no? El catolicismo y las iglesias protestantes que surgieron en el año 1525 en adelante. Pero ese mensaje, siendo tan poderoso, cifrado en símbolos y parábolas, nos dejó tanto que hemos esperado ansiosamente el regreso. Recuerden que ese mensaje también estuvo ligado a una promesa de retorno del mismo Cristo. Y allí, en ese relato, se menciona hacia el lugar donde Cristo procedía. Allá regresó, allá volvió, pero la pregunta que podría surgir sin duda alguna en varios de nosotros es: ¿dónde es ese lugar? ¿A dónde marchó? ¿A dónde partió? ¿Cuáles son las condiciones? Porque incluso también antes de su partida mencionaba ese reino eterno al cual pertenecía, ese reino eterno del cual venía. Así que vamos a dedicarnos en este programa e investigación a leer, a estudiar y conocer las condiciones de ese lugar. ¿Hacia dónde fue la partida de Jesús, muchachos? Entonces, bien, pienso que lo primero que tenemos que hacer es hablar de ese momento de la partida. Sí, la famosa ascensión. Y Jesús tuvo una característica en su mensaje y es prácticamente de que comenzó a hablar, él anunció que se iba, ¿no? Prácticamente llegando y anunciaba que se iba. En varias ocasiones le anunció a los apóstoles que su estancia no sería muy larga, y de hecho pues no lo fue. Pero así como dijo que se iba, como tú decías, Neil, él siempre anunció que regresaría, una promesa de retorno. Pero en ese
en ese tiempo o en ese espacio entre su primera venida y en el momento que se fue a su segunda venida, sucedieron cosas, ¿no? Sobre todo cuando se va. Y él, cuando les decía a los apóstoles, ya que partía, una vez muere y resucita, llega el momento de la ascensión, cuando él se despide, y hay varias citas que así lo narran. Una de ellas es Lucas 24, 50 Al 50. al 53. Aquí la tengo y dice lo siguiente: lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esta cita nos deja claro que Jesús se separa de sus apóstoles, se va, y la forma en que se va es se lo llevaron al cielo, o fue elevado o ascendió al cielo, hasta que, bueno, desaparece de la vista de los apóstoles. Y esto otras citas lo van a corroborar. Fue a las afueras de la ciudad de Betania que ocurrió el evento, ¿no? Y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Allí hubo una condición entonces en la que parte, ¿no? De partida, exactamente. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Tenemos otro que es Marcos 6, 19. No, Marcos 16. 16, perdón. Sí. 16, 19. Sí, Marcos 16, 19 dice lo siguiente: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra de las señales que les seguían. Y aquí inmediatamente puede surgir una pregunta en muchos de nosotros, y es: ¿de qué manera fue levantado? ¿De qué manera fue llevado al cielo? Y la estructura que tenemos mental definida por las religiones, pues lo hacemos como un evento todo fantástico, ¿no? Que pudo haber sido una nube, algo maravilloso que elevó a Jesús. Un rayo de luz. Sí, tenemos otra cita. Sí, hay varias citas donde él anuncia que se va. Estas que mencionamos son el momento de la despedida. En Juan 8:14 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Otra cita que está en Juan 8:21 dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan 13:36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Es decir, en varias ocasiones Jesús anunció que se iba y dejó claro que él partía, pero no podían seguirle hacia el lugar donde él se iba. Lo dejó claro muchas veces. Debían quedarse sus apóstoles con su mensaje, bueno, y seguir ese proceso todas las veces que él les anunció esto, que se despedía. Entonces, la pregunta, porque aquí, por ejemplo, Pedro le pregunta: bueno, ¿y a dónde vas? Era la duda, ¿no? Claro. Y cualquiera de nosotros pudo haberla tenido o puede estar teniéndola en este momento. ¿A dónde se fue en el momento que fue ascendido a los cielos? También en Hechos 9, la tenemos en la primera imagen, en Hechos de los Apóstoles, se lee de la siguiente manera: dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente en el cielo, este es Hechos 1:9-11, Hechos 1:9-11. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Entonces tenemos, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo, dos situaciones interesantes. Los primeros versículos que leímos tienen la característica de narrar el momento de la partida, y en los otros
en los otros versículos que hemos leído, Jesús se refiere al lugar de donde es y a donde va, ¿sí? Mi testimonio sí tiene valor, aunque lo doy, lo de yo mismo a mi favor, pues yo sé de dónde vine y a dónde voy. Quiere decir que Jesús aquí en esta cita deja claro que retorna al mismo lugar de donde llegó, de donde salió, de donde procede. En cambio ustedes no lo saben. Y la otra, yo me voy y ustedes no me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Hay otra en Juan 18:36 que ya es más claro y les dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y aquí habla de un reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí deja claro Jesús que ese lugar del que él tanto habló y del que dijo que partiría, no pertenece a ningún reino terrestre. Dice, mi reino no es de este mundo. Por eso también la forma en que él se va es ascendido a los cielos, es decir, fuera de este lugar. Bueno, la gente se nos ha contado, a todas las personas, a todos nosotros, por parte de la religión, de que, bueno, Jesús fue al cielo, este cielo hipotético, y se sentó en el trono de Dios, y ahora hay que adorarle, y cuando nos morimos, pues nos vamos al cielo a vivir con Jesús. Esa es la fábula religiosa. Sí. Pero nosotros que queremos profundizar mucho más y entender que detrás de todo esto, no solamente ver pues todo el fenomenismo que nos han contado, sino un plan, ¿no?, que hay en todo este mensaje y todos los símbolos de la vida de Jesús. Sí, otro tipo de cuestionamientos o de creencias que nos han inculcado es que Jesús muere por la humanidad con la promesa de que también va a resucitar, ¿no? O va a resucitar, no, va a encarnar otra vez en este planeta Tierra. Lo dice la cita esa que leímos ahorita, que acabas de leer. Entonces, con ese planteamiento, la humanidad se somete a una adoración y a una idolatría hacia ese personaje y no ve de pronto eso que Jesús vino a traer, ¿no? Eso que está de fondo que nosotros vamos a estar analizando en este programa. Muy bien, entonces, como les decía, hay dos connotaciones, ¿no? El anuncio de la partida, el momento de la partida, 11 de ellos estaban con él, sube, la forma en que sube, una nube, hay varias descripciones, pero también en las narraciones se conoce del lugar de procedencia y hacia el lugar de destino después de haberse despedido en ese momento de ellos. Cabe destacar entonces de que esto muestra el carácter o la identidad extraterrena de Jesús el Cristo. De hecho, aquí Ruth Noemí Huertas dice, pregunta, ¿los apóstoles tenían conocimiento de que Jesús era extraterrestre? Bueno, creo que el término extraterrestre es un término que, bueno, está más claro en una modernidad, ¿no? Pienso que ellos tenían claridad de que no era de la tierra, porque no era común y corriente. No era común y corriente, porque además Jesús se dedicó en decírselos, en dejárselos claros. De la comprensión de vida en otros planetas y todo esto, pues no podríamos nosotros en este momento responder, aunque es muy probable que Jesús les haya hablado a ellos de la existencia de otras dimensiones, como lo vamos a ver hoy en el programa. Bien, saludamos a Vanessa Ross, que está desde Canadá saludándonos. Yesida María Drago. Hay algo característico en la cita, y es que fue llevado. ¿En qué fue llevado? ¿Quién lo llevó? Fue llevado. Entonces, quiere decir que hay un programa al cual Jesús pertenece, que se ha encargado de llevar a algunos personajes. Recuerden que ya había ocurrido de igual forma con Juan Elías o Elías, ¿no? Que fue llevado en un carro de fuego alado, con un carro de una bola de caballos de fuego. Y no solamente Elías, sino también Enoch en este caso. También fueron dos seres. Fue llevado también. Fue llevado hacia allá. Otra cosa que nosotros también debemos tener en cuenta es que en estas citas que estábamos leyendo, se ve o Jesús deja claro que él tenía plena identidad de dónde venía y para dónde iba. Y nosotros como humanidad, nosotros no tenemos esa certeza, y eso también hace que muchas veces nosotros perdamos la brújula de nuestras vidas y no tengamos certeza ni siquiera en nuestro actuar y mucho menos
en nuestra parte espiritual. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, porque con lo que vamos a ir desarrollando en el programa, eso va a ser una base importante que debemos entender. Bien, se describe, como pregunta aquí la oyente, ¿en qué fue llevado? Hay una cita donde dice que fue llevado en una especie de nube, una especie de condición en la que luego sube a los cielos. Recuerden, por ejemplo, que han habido apariciones o contactos extraterrenos en los que los viajeros aparecen en nubes o en bolas brillantes que luego los contactados logran visibilizar algún tipo de ser que los contactan. Pudo haber sido de esta forma, ¿no? En que alguna nube, alguna bola incandescente, un tipo de nave extraterrena de una ciencia, de una tecnología superior a la que conocemos, de tuercas y tornillos, pudo haber hecho pues el contacto y luego la llevada de Jesús, la subida de Jesús a su lugar de procedencia. Bien, pero ya teniendo clara estas dos condiciones de las citas, la despedida, el momento en que se va y bueno, y cuánto prometió, de dónde venía, de dónde se iba, vamos a recordar el documento, el libro secreto de Juan. Pues el libro secreto de Juan tiene algo muy interesante que nos puede servir para este programa, y es precisamente casi la misma pregunta que el programa plantea. Juan, después de que Jesús ascendió hacia el lugar de su origen, estaba en el templo. Voy a leer y le voy a pedir a Trinidad que por favor nos coloque el libro secreto de Juan allí en sus primeros capítulos. Aquí dice, en el capítulo 1.1, la enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios y las cosas escondidas en el silencio, cosas que él enseñó a su discípulo Juan. Este Juan es el que le conocemos como el apóstol, el evangelista, no el bautista. Un día, cuando Juan, el hermano de Jaime, los hijos de Zebedeo, subió al templo, sucedió que un fariseo llamado Arimaníos se le acercó y le dijo: ¿Dónde está tu maestro al que has estado siguiendo? Juan le dijo: ha vuelto al lugar de donde vino. El fariseo le dijo: este nazareno os ha engañado gravemente, ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres. Cuando yo, Juan, oí estos comentarios, me alejé del templo en busca de un lugar solitario. Estaba muy triste y dije para mis adentros. Miren las preguntas que se comenzó a hacer Juan en ese momento. ¿Cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? ¿Quién es su Padre, el que le envió? ¿A qué clase de reino eterno iremos? ¿Por qué? ¿Qué nos decía cuando nos dijo: este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno? Más, dice, más no nos enseñó qué clase de reino era ese. Entonces aquí Juan se está haciendo la pregunta que nos estamos haciendo en el programa. ¿Dónde se fue el Cristo, o Jesús el Cristo, luego de su partida? Entonces, claro, ¿no? Él siempre habló de un reino, habló que venía de allá, habló que no podían ir allá, que se despidió, que se iba. ¿Y qué sucedió? Bueno, se fue y ellos quedaron, bueno, y entonces, pero lo que llama la atención es cómo o por qué Juan comienza a generarse esas preguntas. Fíjese que fue por la incidencia que un fariseo le hizo en él, ¿no? Planteó, le hizo claro. lo hizo dudar, le hizo, Claro. bueno, ¿y dónde está tu maestro que se fue y los alejó de sus tradiciones y ahora están en el aire, ¿no? Entonces, esa situación lo invitó a él a hacerse ciertos cuestionamientos. Entonces, Salim, hablemos entonces de ese reino eterno. Sí, el libro secreto de Juan, en el momento que Juan el evangelista se hace esas preguntas, dice que en ese mismo momento que él estaba pensando en esto, los cielos se abrieron, toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló. Tuve miedo y aquí que vi dentro de la luz un niño de pie a mi lado. Mientras yo miraba, él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. Entonces, este personaje que llega y se acerca donde está Juan, le dice: Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces no seas pusilánime, yo estoy contigo siempre. Yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el vástago.
yo soy el incorruptible y el inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Quien le habla aquí es el Cristo, precisamente, que en ese momento de duda de Juan se contacta, se le aparece a Juan y le empieza a dictar la revelación. Entonces Juan le hace otra pregunta. Cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo: el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Ese es el capítulo. Es el capítulo 2, donde aquí se empieza a describir la primera fuerza. Aquí el Cristo comienza a hacer una descripción del reino eterno al que él se refería y se refirió en varias oportunidades cuando les habló a los apóstoles. Cuando les decía que el reino de los cielos es semejante a esto, a lo otro, o ese es el reino al que yo iré y al que no puedes venir conmigo de momento. Y empieza describiendo a la primera fuerza de ese reino, cuando habla que Dios y Padre de todos es uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz, pero que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. Aquí hace una descripción muy extensa, no voy a leerla toda, ustedes pueden descargar el libro secreto de Juan, porque aquí lo que nos interesa es la forma en que ese reino, él lo describe, la forma en que está estructurado, bueno, por utilizar una palabra, y este es el, digamos que el modelo en que se le explica a Juan cómo ese reino eterno del que él hablaba no está en una dimensión terrestre, sino que está hablando de las leyes del origen. Luego en el capítulo 3 empieza a hablar de la segunda fuerza, y esta fuerza aquí se le llama Bárbelo, el espíritu de la creación, el útero de la creación, y habla que es el primer poder y es quien lo precede todo, y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Es la segunda fuerza. Y en el capítulo 4 nos habla de la tercera fuerza, y esto aquí es ya lo que nos interesa un poco más, porque cuando dice que esa primera fuerza se une con la segunda, el Padre penetra Bárbelo con una mirada, con la luz pura brillante que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante, y este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Entonces, cuando Jesús en varias ocasiones dijo que Él es el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente, aquí lo que nos está haciendo es una descripción de su pura. El Padre lo ungió de bondad hasta que fue perfecto y completamente buena, pues el Padre lo ungió con la bondad del Espíritu invisible, y el vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de él había nacido. Y el vástago pidió mente como compañera con el cual trabajar, y el Espíritu accedió. Entonces, aquí en el versículo 8 del capítulo 4 es donde aparece por primera vez la palabra del Cristo. Cuando dice que el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado del Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Aquí Jesús, en ese contacto, o como él le llama en ese libro, el Salvador, le está hablando de dónde viene él, del reino eterno, del origen perfecto. Cómo se produjo el Cristo en la creación. Le está hablando de tres fuerzas. Y de ahí en adelante el documento nos relata en los capítulos siguientes, del capítulo 5 en adelante, cómo a través del Cristo, de esas fuerzas primigenias, se gestaron las humanidades que comenzaron a poblar los universos. Le está describiendo el origen luz, el reino imperecedero, perfecto, donde todavía no existía maldad, no existía oscuridad, y que el mismo libro más adelante narra cómo esa oscuridad se abortó en la creación. Entonces, aquí habla del origen, describe el reino, y ese es el reino que él dijo al que los apóstoles, y bueno, y ningún humano terrestre en la dimensión que estamos todavía, podemos acceder, podemos seguirle. Por eso él decía, donde yo voy ustedes no pueden ir, porque es una dimensión distinta a la terrestre. No hay oscuridad, no hay preocupación, no hay pecado, como él decía, ¿no? Mientras estéis en el pecado, no podréis, moriréis en él y no podéis seguirme.
porque es luz pura. Entonces, esa es la procedencia del Cristo. Bien, entonces tenemos un orden que si lo planteamos comenzamos a entender la pregunta del programa. Jesús se presentó ante sus discípulos y las personas que estuvieron cerca de él siempre como alguien que venía de un lugar específico, de un reino eterno. Incluso también dijo, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Queriendo decir con esto en la interpretación de que esas leyes encarnadas en él podían ser visualizadas, podían ser sentidas por los seres humanos en ese entonces. Luego también dice en su momento o en el momento de su partida que retornaría a ese lugar de donde había partido o donde había llegado. Pero comenzamos a tener, no en el documento bíblico, sino en un texto apócrifo, la respuesta a ese reino, a ese lugar, a esa procedencia de él. Y este es el libro secreto de Juan, que les invitamos a todos ustedes a estudiar. Si no lo tienen, lo pueden descargar muy fácilmente de la página de la emisora, rcpc.co, en la sección de biblioteca. Lo descargan fácilmente y estudian esos primeros capítulos que fueron las referencias que utilizó nuestro compañero Salim para mostrar el reino que comenzó a explicarle en ese contacto, en ese diálogo con Juan el Evangelista. Entonces habla quién es el Padre, ya está hablando del reino, ¿no? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es la Madre? ¿Y qué es el vástago? Y cómo en el vástago se conjugan las dos fuerzas anteriores a su creación como Cristo en él. Y aparece entonces la fuerza crística en la creación. Y de allí comienza a extenderse el reino eterno en las humanidades que el libro secreto de Juan allí describe. Entonces comienza a enseñar que nosotros en esta dimensión pertenecemos a un reino, entre comillas, inferior, de donde no podemos salir para llegar al reino de donde él llegó. Por lo tanto, la llegada de Jesús al planeta, o Jesús el Cristo, como hay que decirlo correctamente, o esa fuerza y condición que tenía este personaje llamado Jesús, es una condición que es de los reinos anteriores. Ahora bien, cuando él dice, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, lo que está invitando a la humanidad es que podemos encarnar en nuestra dimensión la esencia de los reinos anteriores en Cristo. Pero cuando hablamos de Cristo no estamos hablando, como lo mencionó Juan hace unos minutos, como el ser a adorar, ¿no? El libro secreto de Juan explica qué es Cristo. De hecho, aquí nosotros en el programa Descubriendo, hace un año exactamente, un poquito más, hicimos un programa que llamamos Cristo, su misterio revelado, en el que hablábamos qué es Cristo. Y entendiendo esta esencia, comprendemos que la venida de Jesús Cristo o Cristo en Jesús permitió que los seres humanos pudiésemos ver que nuestra existencia parte de reinos anteriores, pero que en esta dimensión puede ser encarnada a través de una enseñanza, de una práctica, de una corrección de la forma en que los seres humanos nos hemos desarrollado en este planeta Tierra. Juan, ¿qué le podrías aportar a esta seguidilla o esta secuencia de información en la que Jesús habla de ese reino, dice que se va para ese reino, pero llega el libro secreto de Juan y ya nos habla de ese reino? Cuando llega el libro secreto de Juan y empieza Jesús a narrar todo cómo es ese origen o ese reino eterno, habla de una condición muy importante en la cual es fundamental para que el Cristo aparezca. El Cristo pues viene de la palabra cristal, la transparencia, la pureza de todo lo que conlleva eso, ¿no? Sin embargo, el libro secreto de Juan dice que primero se le dio mente al vástago y después es que aparece el Cristo. La mente es una condición muy importante para que esa esencia crística aparezca. ¿Qué pasa? Que nosotros mentalmente, ahora mismo, ¿cómo estamos? Estamos muy maniatados, estamos muy manipulados, porque precisamente esa es la fuerza, y así también nos los advirtió pues Pablo de Tarso. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las huestes celestes. Ya el proceso de invasión y todo lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Sin embargo, lo que yo quiero recalcar aquí es la mente como una condición importante para que aparezca el Cristo. Claro, y una mente lúcida, una mente tranquila, porque pues nosotros estamos condicionados
por la religión, por nuestro entorno, por nuestra manipulación, y eso no hace que podamos acceder a esa fuerza que todo ser humano tiene. Bien, entonces tenemos en ese orden de ideas la necesidad de conocer más de cómo esa fuerza de Cristo, de los reinos eternos, se replica en las distintas dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces se habla del principio original, que fue la primera parte que narra el libro secreto de Juan. El principio original, el Padre eterno, que a través de ese primer pensamiento da vida a Bárbelo y luego penetra Bárbelo y surge el vástago, ¿no? Como esa preexistencia del todo. Esos primeros capítulos que están narrando es como el génesis de todos los génesis, y cómo de allí se desprende, ya teniendo como esa substancia primigenia como verbo, la forma en que se replica luego en las siguientes dimensiones, en las siguientes creaciones. Pero de igual manera, ese modelo se va replicando en los universos, en los superuniversos, en las galaxias, en las supergalaxias, en lugares hasta el planeta Tierra y por supuesto en los seres humanos. Aline, vamos a esa forma en que el Cristo se manifiesta en diferentes dimensiones. Sí, lo que el libro secreto de Juan describe es, en ese origen primigenio, es el modelo que la creación estableció como fundamentos de ley primigenias para que de ahí en adelante las creaciones sujetas a este principio, digamos que contuvieran esas mismas leyes y la creación pudiera ser, se expandiera y bueno, permaneciera en la eternidad. Entonces, cuando se gestan estas tres fuerzas, se consolida el Cristo como la unión de las tres en esa luz pura, surgen las humanidades después del Cristo. Es decir, que a través de ese modelo de tres fuerzas, la creación nace, surge y se expande. Entonces, ese mismo modelo, dentro de esas mismas creaciones que empezaron a surgir, se fue replicando, se fue replicando, se fue replicando. Es decir, que en toda creación hay un centro luz que contiene esas fuerzas. Si vamos, por ejemplo, a un universo, hay un sol central, un centro luz luminoso que irradia todas las creaciones de él y que, digamos que permite que esas leyes que son desde el origen alimenten a las creaciones que se desprenden de ese universo. Si vamos a una galaxia, un concepto que podemos entender un poco más, en las galaxias hay soles centrales, centros lumínicos que irradian hacia los sistemas solares esas leyes que son desde el origen. Es decir, en la Vía Láctea, que es nuestro hogar, nuestra galaxia, nuestro pequeño universo, estas tres leyes están representadas en el Sol central. Ahí está la fuerza del Padre, la fuerza del Bárbelo y la fuerza del Vástago, consolidadas en la fuerza crística. Cuando cuando la galaxia, desde su origen, comienza a conformarse, ese centro lumínico empieza a irradiar todas las condiciones de ley y de vida para que los planetas y otras estrellas menores se conformen. Es decir, irradia el verbo, irradia la vida, irradia toda la energía que necesita la galaxia para desarrollarse. Y las humanidades, por supuesto, que están en planetas. Es decir, que para nuestro universo, nuestra Vía Láctea, la fuerza del Cristo se manifiesta desde el centro de la galaxia. Por allá los mayas hablaban de que ese Dios, Hunakku, así le llamaban, ese espíritu supremo que habitaba en el centro de la galaxia. Y desde ese centro de la galaxia venían los dioses que visitaron estas poblaciones como Quetzalcóatl, Gucumax y muchos otros que ellos hablan. De esa divinidad provenían. Entonces ya tenemos el modelo, ¿no? Las tres fuerzas, desde el origen, surgen las humanidades y esas humanidades vienen dotadas. Cuando hablo de humanidades no me estoy refiriendo a personas. Estoy refiriendo a la estructura que la creación tendría. Cuando vemos soles, luminarias, son humanidades. Cuando vemos galaxias infinitas, son humanidades. Planetas, son humanidades. Humanidades, creaciones. Entonces, estas creaciones replican la luz del origen con un centro corazón. Y si vamos, por ejemplo, a la constitución humana, nosotros como seres humanos, ya humanos de carne y hueso, hay un centro luz que contiene esas mismas leyes que proveen la vida desde el origen, y en este caso es el corazón humano, el corazón de carne, pero que tiene una dimensión espiritual que ya la hemos explicado en otros programas, que contiene esas leyes y por eso este cuerpo respira,
por eso este cuerpo camina, por eso este cuerpo habla. Porque en esa conexión que hay en el corazón, nos conectamos al corazón central del planeta. El planeta se conecta al corazón central del sistema solar, que es el Sol, y el Sol a su vez se conecta a un Sol mayor, y ese Sol mayor se conecta al centro de la galaxia, y así hasta llegar al origen. Entonces es como un hilo, ¿no? Un hilo lumínico, y esa fuerza crística se replica. Entonces, así es que la fuerza del Cristo se manifiesta en toda la creación. Entonces, cuando hablamos del Cristo, no solo podemos verlo como, bueno, el relato de las leyes primigenias, sino cuando yo veo el sol, ahí está la fuerza del Cristo. Pero vamos a plantearlo de una forma, porque cuando hablamos de Cristo, es claro que hay una percepción religiosa en nosotros por todo lo que ha ocurrido en 1700 años de Iglesia Católica, ¿no? Tanto que esa enseñanza ha quedado grabada en el intelecto humano. Cristo, religión, cosa fantástica, ¿no? Pero si el libro secreto de Juan nos está hablando de un origen preexistente, entonces vamos a la ciencia del espíritu, ¿no? Quiere decir que para que exista la creación tienen que existir pensamientos anteriores, conocimientos anteriores, leyes que puedan permitir que la partícula sea, que la vibración sea, que la frecuencia sea el cúmulo, la agrupación de esas leyes se manifestaron en la creación. Y la creación, y la primera creación es el vástago, es decir, la unidad, la conjugación de todas las leyes primigenias que permiten que los universos se conjugaron en el vástago. Y ese vástago, al pedir mente como compañera, es decir, al generar un proceso de ascenso, de avance, de desarrollo de esa misma esencia, se proclama o surge la fuerza crística de las creaciones. Entonces, cuando vamos a una galaxia tiene un centro que lo coordina todo. Es decir, el centro de las galaxias, el centro de los sistemas solares, ejecuta una función de control, de dirección, de vida, de pálpito, de sustentación. Y esa esencia es Cristo. Es decir, esa fuerza que logra desarrollar eso dentro de un sistema pequeño o grande, contiene las leyes de la creación, y esas leyes se llaman Cristo. Ahora, esas leyes no solamente son físicas, químicas, esas leyes son de amor, de unidad, de cohesión, ¿verdad? Son leyes también espirituales, son leyes físicas que mantienen el todo unido, conjugadas con leyes espirituales. Ahora bien, esas mismas leyes se replican en dimensiones como la nuestra, es decir, nuestro cuerpo tiene un centro lumínico que permite que sustente, que dé vida, y ese centro lumínico es el corazón. Así que la fuerza crística como esencia que permita la vida en las dimensiones, en la condición humana, es el corazón. Ahora, si vamos más a lo micro y vamos a la célula también es un universo, ¿verdad? Tiene su centro, y ahí en su centro hay un poderío de luz que se contiene en la célula, su fuerza crística. Entonces, esa fuerza crística es desde el reino eterno, donde dice Jesús el Cristo que procedió y fue, pero que también se replica en los mismos lugares, centros lumínicos, poderíos de creación en diferentes dimensiones. Así que si queremos ir al lugar de donde vino el Cristo en nuestra dimensión, nos corresponde algo más sencillo que tomar una nave y buscar ese centro lumínico, y es viajar a nuestro interior, a nuestro corazón. Ahí estaríamos en la dimensión del lugar a donde Jesús dijo que tenía que haber ido. Entonces aquí comienza como a tomar forma esa enseñanza de Cristo en las diferentes dimensiones. Es decir, que tenemos, como lo decían los mayas, tú recordabas la forma en que los mayas veían al sol central de la galaxia, esa inteligencia que lo coordina todo, Hunab Ku, esa misma esencia que encarna en el planeta Tierra en su momento como Cristo en un hombre llamado Jesús, o en un hombre que es el mismo Cristo. Hay ahí como una situación bastante llamativa, porque después la Iglesia Católica toma todo esto y hace veneración, hace una figura religiosa en torno a una fuerza que es contenida en toda la creación. No, y aparte también en Egipto el sol Ra, todo eso se fue desvirtuando. Sin embargo,
así como muy bien nos lo explicaron nuestros compañeros, así es que se mantiene o se traslada el arquetipo universal hacia todas las creaciones que hay actualmente en el universo. Nosotros también podemos entender todo esto en la medida en que vayamos comprendiendo, vayamos analizando todas esas enseñanzas que vivió y dejó el Cristo cuando estuvo de paso por este planeta. ¿Por qué? Porque Él con sus parábolas nos dejó leyes que vienen desde ese arquetipo universal, y son leyes que nosotros, al comprenderlas y al actuar, nosotros vamos a ir sintiendo esa esencia crística dentro de nosotros. Pero han puesto una barrera bastante importante: la creencia de las religiones, y también el otro extremo que hablábamos ahorita detrás de cámaras, ¿no? La no creencia también hacia todo ese proceso, y empezar a tratar de explicarlo todo con la ciencia. Nosotros, si bien la ciencia tiene una fuerza, debe ir ligada también a la parte espiritual que existió, y es allí cuando nosotros vamos a encontrar el verdadero molde a seguir para que esa esencia crística, como tú hiciste la saga toda esta semana del Cristo, ¿no? Hiciste una reflexión del Cristo y la ciencia. Eso ligado da muchísimas respuestas, porque es lo que realmente nosotros necesitamos, porque sabemos que la ciencia está por un lado y el Cristo está por el otro. En cambio, si nosotros unimos esas dos fuerzas, muchas respuestas van a llegar. Lo que ustedes acaban de explicar de los planetas, nosotros pensamos que eso en la religión, en la religiosidad no se debería ver. Sin embargo, ahí está la explicación del origen de los reinos eternos. Hay que tener un profundo conocimiento de todo eso para poder entender cómo nosotros podemos vivir esas leyes, encarnarlas y empezar a sentir esa esencia crística, que fue la tarea que Jesús en su primera venida nos dejó. De hecho, mira, aquí un oyente, SMD Huerti, sí. Dice: Jesús es un ser iluminado, incluso fue líder nato. Jesús es un ser iluminado. La iluminación a la que se refiere nuestro oyente debemos ligarla a la esencia crística que, portándola, estándola, conteniéndola, era consciente de ella. Esa es la condición de iluminado. Y esa condición de iluminado, que es la explicación que acabo de dar, permite que el ser que la contenga desarrolle otras cualidades. Entre ellas, pues, como dice aquí, un guía, ¿no? Porque a partir de ese consejo, de esa sabiduría que contiene, por lo despierto que está interiormente, puede guiar a los demás. Ahora bien, esta condición de iluminado, bueno, ¿la pudo haber logrado otro ser humano en el planeta Tierra, o solamente fue una condición que logró Jesús? Esa es otra pregunta, ¿no? Diríamos que muchos se han acercado a la condición. De hecho, el término de iluminado se acerca mucho a lo que sucedió con el príncipe Siddhartha, Buda, que encontró también la iluminación. Y en términos, o asemejando esto a lo que estamos hablando, el viaje que tuvo que hacer Siddhartha fue necesariamente a su interior, forjando la condición que muchos años después Jesús comenzó a enseñar a los hombres. Bien, pero si estamos hablando de cada centro lumínico, cada sol, cada palpitar de un sistema corresponde a la fuerza crística en esa dimensión, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Cuando Jesús parte, cuando se despide de los 11, ¿para dónde fue? ¿Fue para la dimensión de ese centro lumínico de nuestra galaxia, de nuestro universo, o hacia la condición más suprema, que es la isla luz central del Padre Altísimo? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque podríamos entonces decir o pensar que simplemente es una condición crística reflejada en el planeta Tierra, pero original de nuestra galaxia. Pero podemos decir entonces que el Jesús que encarnó como Cristo en el planeta Tierra logró regresar al lugar por de allá, la preexistencia eterna. ¿Qué cree la mesa de trabajo? Bueno, yo pienso que puede llegar a ser más sencillo de lo que parece, entendiendo lo que explicábamos ahorita, que la fuerza del Cristo se replica, o sea, está presente en cada rincón de la creación, como ese centro de luz. Para la galaxia nuestra, el Sol central, así lo decíamos.
¿Dónde ocurrió el problema que nos tiene hoy en día en esta situación? En gran parte de nuestra galaxia. Aquí está el problema en un sistema solar, en un pequeño planeta llamado Tierra. ¿De dónde tiene que venir la fuerza crística para contribuir a solucionar el problema? ¿De la isla luz del Padre o del centro de la galaxia? Esa energía sería muy poderosa. Si viene de la isla luz del Padre, sería muy poderosa para encarnar en una dimensión tan densa como la nuestra. Exactamente. Entonces tiene que haber unos reguladores de energía y dimensión que son los soles centrales de cada dimensión. Queriendo decir que la encarnación de Cristo debería provenir más directamente del sistema más cercano. Claro, la galaxia, que el centro de la galaxia es el responsable de los planetas y sistemas de este lugar. Entonces, la ayuda tiene que venir de aquí mismo, por lo que tú estás diciendo, ¿no? No es necesario que toda una potencia de energía y luz se encarne, porque bueno, eso incluso destruiría esto aquí, no lo quemaría. Entonces, claro, encarnó en un cuerpo, pero no en un cuerpo terrestre común y corriente. ¿Por qué? Porque estos cuerpos terrestres tampoco son capaces de contener la luz pura del centro lumínico de la galaxia. Entonces, evidentemente, todo lo que rodeó a Jesús fue un proceso extraterreno, desde las personas que lo acompañaron, desde muchas cosas que él vivió y la forma en que se fue en toda su historia nos demuestra que todo esto estuvo acompañado de presencia extraterrestre, es decir, de seres humanos, de humanidades de esta misma galaxia, pero con una condición superior en avance espiritual al ser humano terrestre. Nuestros cuerpos están manipulados genéticamente, enfermamos, erramos, y la fuerza crística por eso no puede encarnar en estos cuerpos. Es decir, que al venir un hombre de otro tiempo, en ese cuerpo de otro tiempo, y encarnar en él esta fuerza crística, nos está mostrando en ese contacto que tuvimos en el hombre llamado Jesús de Nazaret, nos está demostrando que con la condición actual no podemos encarnar el Cristo. Por eso nos invitó en su mensaje a que corrijamos permanentemente el error que nos tiene atrasados. Si logramos hacerlo, llegaremos a una condición donde esa fuerza crística podamos encarnarla. Entonces pienso que ahí se entiende un poquito mejor cómo es que este personaje encarna esa fuerza y luego pues digamos que asciende, ¿no?, al lugar de origen. Sí, y nosotros tenemos también un gran problema como humanidad, que es estar personificando todo este tipo de situaciones, ¿no? Personificamos a Jesús, personificamos a Dios. Cuando estábamos leyendo los versículos bíblicos, al principio dice que Jesús subió al cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Nosotros nos pensamos que se sentó pues en una silla a la derecha de su papá. Eso es un error bastante concurrente en nosotros. Sin embargo, ya cuando nosotros entendemos que lo que pasó allí es netamente energético, ¿no? Sí hubo una presencia humana, una presencia de carne. Sin embargo, como bien lo explicaban nuestros compañeros, eran unas condiciones de cuerpo completamente diferentes a las que nosotros tenemos. Y eso fue lo que le permitió a esa fuerza encarnar en este mundo, en este plano, como lo comentabas, Neil, muy denso. Sin embargo, cuando él se va no como una persona, sino como la energía del vástago, como la energía del Cristo, y vuelve a su mismo origen, hacia el centro de esta galaxia, que de allí es donde viene toda la ayuda hacia el planeta Tierra, que yo creo que Neil nos va a ilustrar un poco. Bien, quisiera hacer como una gráfica aquí como para mostrar de qué manera entendemos en la mesa de trabajo descubriendo la pregunta de dónde fue a parar Jesús después de que se despidió de los apóstoles, de sus discípulos, ¿no? Y recuerden lo que acabo de decir, es la visión nuestra, Sí, no necesariamente es la verdad, es nuestra interpretación, es un aporte que nosotros hacemos en el programa para todos ustedes, para que de alguna manera ustedes sean tocados o inspirados o reforzando lo que ya ustedes sienten y entienden y puedan personalmente también darle forma. Estábamos hablando del reino eterno, ¿no? Y es como si yo colocara este celular. Imaginemos que este celular corresponde por allá, en un lugar muy difícil de comprender su ubicación,
por nuestra limitancia mental, pero vamos a llamarle la isla luz del Padre. Y allí, como centro lumínico, se irradian hacia todas sus creaciones la fuerza que sigue expandiendo los universos. Es decir, hay un centro sobre el cual palpita eternamente la creación. Es decir, la preexistencia, pero no solamente la preexistencia, sino también el futuro permanente en creación de las humanidades. Ese mismo modelo, es decir, ese mismo arquetipo original, se replica en todas las creaciones. Entonces vamos a ubicarla en una creación inferior, ¿no? Inferior porque es posterior a ese reino preexistente. Reino le vamos a llamar a la condición que caracteriza a esa preexistencia. Reino. Y por acá hay un reino en una dimensión inferior, pero que contiene todo el arquetipo. Acá, en una dimensión distinta, vamos a llamarle a esto nuestra galaxia. En esta galaxia hay un centro de luz que haría las veces de esa isla luz del Padre, pero en nuestra dimensión. Y ahí hay un Cristo. Vuelvo y repito que los mayas sabían de eso y le llamaron a ese Cristo, no le llamaron Cristo, ¿no? Cristo es un término que se conoce del libro secreto de Juan, se conoce en el documento bíblico. Pero para los mayas era Hunapku. Entonces, ese mismo centro lumínico irradia, palpita, extiende, sustenta a otros centros que internamente están en esa galaxia, que vendría siendo, préstame tu solar que es más chiquitico. Sí. Aquí sería el sistema solar nuestro. Y recuerden que como en la galaxia hay miles y miles, pero vamos al centro de nuestro sistema solar. Ahí hay un sol que hace las veces de ese sol central de la galaxia, de ese sol central de la supergalaxia, del sol central de esa isla luz del Padre. Y de allí se irradia la vida hacia el planeta Tierra, pues y llega luego a cada uno de nosotros con un centro lumínico de energía, de vibración, de química, de sustancia, que es el palpitar del hombre. Entonces, en esas dimensiones, ¿dónde está Cristo? En toda la creación. ¿A dónde fue Cristo? Al lugar más cercano que rige nuestra creación. Y llegando allí es como si hubiese llegado a la misma isla luz del Padre, pero en la dimensión nuestra. Quiere decir que hay muchos ancianos de días, o hay muchos Hunapku, sí, o hay muchos Cristos en diferentes galaxias. ¿Dónde vamos a encontrar el Cristo? Está en todas partes. En toda la creación, así es. Toda la creación. Pero como no vamos a ir por allá, porque la creación no nos dijo que debíamos desarrollar naves para poder llegar allá donde está Cristo, nos los puso en el corazón. Entonces los hombres que con una práctica como la enseñó Jesús en sus parábolas, se van a conectar necesariamente con esa esencia. Esa esencia es una fuerza que se despierta en el hombre y el hombre adquiere lo que perdió después de la invasión. Entonces vamos a el por qué vino de ese reino a nosotros. Vino única y exclusivamente porque aquí pasó algo que hizo que perdiésemos la memoria de ese Cristo, el desarrollo de ese Cristo, vivir en ese Cristo. Entonces el plan estelar, entre otras cosas, después de haber enviado otros mensajeros de menos cuantía, digámoslo en esos términos, permitan decírmelo así, o decirlo así, envía el contenedor de la fuerza crística en Jesús. Y Él enseña con su reír, con su caminar, con sus palabras, con sus consejos, con todo lo que Él practicó, no escribió ni nada de eso, sino que lo enseñó viviendo. Si nosotros comenzamos a entender cada una de esas palabras, entonces nos vamos a encontrar con ese Cristo interior. Y de allí, entonces, se cumple el plan. Morir a la manipulación y resurgir al hombre interior. Pero para eso, bueno, la otra fuerza ha hecho de todo. ¿De todo qué? Ha negado la existencia de Jesús, dice que no existió, que es un mito. Y es muy fácil a veces entenderlo porque cuando estudiamos, por ejemplo, lo desarrollado en el Concilio de Nicea, nos encontramos que el Cristo que nos muestra las religiones no es otra cosa que la transfiguración, la mezcla de cultos egipcios, romanos y una cantidad de cosas que nos podría hacer creer de que simplemente es una invención. Pero también a través de la creencia, de la adoración. La creencia de adoración en Cristo anula el efecto
que el mensaje de Cristo buscaba. Sí, La esa adoración adoración. anula el efecto del mensaje de Cristo, porque le quita el poderío al ser humano y se lo deposita a una figura a la que hay que adorar. No, Eso es completamente ¿no? dañino para el crecimiento. Y el Cristo cuando se despidió de los apóstoles le dijo, yo estaré con ustedes, sabiendo ya que él se iba, el personaje se iba, él les dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Entonces, esto la iglesia lo ha utilizado para decirnos que sí, el Señor está conmigo, Cristo está presente, pero con esa figura de adoración. Pero cuando Jesús dijo eso, lo que estaba dando a entender es que la fuerza que él contuvo y con la cual enseñó e instruyó a la humanidad en ese momento está dentro de cada uno de nosotros. Siempre ha estado y siempre estará. ha estado y estará. Solo que siguiendo su mensaje, comprendiéndolo y viviéndolo, se puede uno conectar y beber de esa sabiduría que Jesús mostró. Sí, total. Ahorita estaba leyendo un comentario y un oyente hizo una pregunta, ya se me fue el comentario, y es, ¿cuál es la diferencia entre mente y pensamiento? A lo que yo diría con lo que nosotros estamos relatando, que la mente es como el organizador, es lo que nosotros tenemos allí estipulado como un depósito en el cual nosotros guardar experiencias, guardar vivencias, guardar información, y ya el pensamiento nosotros lo forjamos de acuerdo al entorno en el que nosotros nos estemos desarrollando. Es decir, si pertenezco a alguna cultura, si pertenezco a alguna etnia, si pertenezco a alguna religión, eso hace parte de cómo yo voy a pensar. Sin embargo, la mente es lo que está organizando permanentemente ese pensamiento. Aparte de que la mente, yo también diría que es una condición o va ligada a la condición espiritual de cada ser humano. Y es por la mente, no por el pensamiento, no por lo que nos rodea, sino por la mente, por la condición interior que nosotros tenemos, que se llega a esa esencia crística. Digámoslo de una forma práctica. La mente es un depósito en el que se guarda información. Y el pensamiento es el ejercicio de esas memorias. Es decir, que cuando yo utilizo las memorias que están en la mente, estoy pensando. Ahora, la forma en que yo organizo lo que estoy pensando se llama razonar. Bueno, Entonces está la mente, el pensamiento y la razón. Entonces, todos tenemos mente, con ella podemos pensar y organizamos el pensar con el razonar. Entonces, también nos dice aquí Clafa Ávila, la esencia de nuestro ser es el alma, y ese alma es lo que somos en esencia. Es decir, el fondo está siempre ahí, la forma es lo que tenemos bloqueada, tergiversada. Yair Hernández dice, gracias por compartir la investigación, saludos desde Popayán. René Ardón dice, hermanos, les exhorto a dar like a este programa que nos bendice. Bueno, sería importante, es muy importante la recomendación de René a que ahora mismo le hagan un like al programa. Fíjate, uno hace siempre para decir algo. Sí. Carlos Yance, aquí en Barranquilla, dice, es por eso que Jesús el Cristo dejó claro cuando nos dijo que para llegar a comunicar con el Padre Eterno es por medio de Él, porque Él fue la primera creación del Padre del número 1. Ahora bien, mire esto, en la connotación de lo que nosotros estábamos, en el contexto de lo que estábamos hablando, mire cómo cambia algo que Jesús Cristo dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo se tergiversa esa ley que expresó en las condiciones que estamos hablando de los reinos eternos, dentro del ser humano incluso, con lo que la iglesia coloca en figura como Jesús? Entonces, nadie llega al Padre si no va a la iglesia a rezarle a Jesús. Nadie va al Padre si no dice: Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Nadie va al Padre o conoce al Padre si no lee la Biblia y siente a Jesús, que es un ser muy bueno, que vino a morir por nuestros pecados. Resulta que esas palabras tienen una dimensión más profunda, y es que nadie que no forje su fuerza crística interior verá, sentirá la luz de los reinos eternos en él. Así es.
Entonces, ¿queremos llegar al Padre? Nadie llega al Padre si no es por mí, por la condición interior que yo voy a forjar gracias al mensaje crístico. Quiero decir que el mensaje crístico es el puente para poder llegar a mi esencia crística y en ella contener el poderío del Padre Eterno. ¿En qué? No como aquella película que se llamó, ¿cómo se llamó esta de Jim Carrey que fue Todopoderoso, todopoderoso? No, sí, no es el para Señor. abrir el mar rojo, no, sino para tener sabiduría, sino para tener conocimiento, para resolver nuestros problemas. Vea, nosotros tenemos tantos problemas y no los sabemos resolver. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una condición alejada de la crística, la condición crística. La condición crística le permite a usted razonar de una forma distinta, poner las cosas en su lugar, por ejemplo, tener que perdonar a quien tiene que perdonar, abrazar a quien tiene que abrazar, entender a quien tiene que entender. Es decir, cuando nosotros logramos hacer eso, es porque nos hemos conectado con la mejor parte de nosotros, y eso está más cerca a Cristo. Pero a veces creemos que me voy a conectar a Cristo, así en algunas condiciones especiales de posición, para estar por encima de los demás, o para montar una iglesia y decir que Jesús me habló, y que Cristo me habló, y que yo soy enviado. Todo ese cuento de tergiversación. Le decía a mis compañeros, antes de iniciar el programa, y quiero decirlo ahora ante ustedes, es que la adoración que nos enseñaron en Jesús, o en general la adoración, es el mecanismo más perverso para no lograr forjar el Cristo. Cuando usted está en adoración a algo o a alguien, lejos está de lo que usted cree que adorando va a conseguir. Porque la adoración, la fijación en algo o en alguien, fue implantación de los seres caídos. Ellos se hicieron adorar. Ellos establecieron reglas y normas para que nosotros nos arrodilláramos a adorarle. Pero Jesús, el Cristo y todos estos mensajeros de la luz no vienen a eso. Porque si vienen a eso, estarían haciendo lo mismo que nos tergiversó. Entonces quiere decir que la forma en que estos hombres se expresan, buscan en esencia que nosotros no caigamos en eso. Ahora, que nosotros caigamos por tener tan arraigado en nosotros la adoración, ya es otra cosa. Pero sin duda sucedería algo poco a poco en nosotros y es despertando a esto. El hecho, por ejemplo, de que en este programa estemos hablando en estos términos, significa que ya estamos entendiendo que ese no es el mecanismo. Adoro el pastor, adoro al guía, adoro el gurú, adoro la figura, adoro a no sé quién, y lejos estoy entonces del reino porque estoy dependiendo de otros y de tantos. Muchachos, ya son las 9. ¿De qué manera ustedes agregan para ir cerrando el programa en lo que interesa en la pregunta? ¿Respondimos la pregunta? ¿Creen ustedes que respondimos la pregunta? Nuestros oyentes podrán decir, ya sé hacia dónde se fue Jesús después de su partida. O por lo menos que tengan una idea, ¿no? Nosotros tenemos un problema, y es que Jesús está en religión, Jesús está en las doctrinas, en las logias. Jesús está en cada lugar en donde existe adoctrinamiento, ahí está Jesús. Bueno, se me escapan los nombres. Sin embargo, o por el cual Jesús es protagonista de todo eso, por lo que Ney les estaba diciendo, que es allí en la adoración en donde más daño nos hacen para no llegar a esa esencia crística. Y con este programa lo que nosotros tratamos de describir es ver ese origen del cual viene el Cristo, saber cuál fue su función en este planeta Tierra y cuál entonces, siguiendo la función del Cristo en el planeta Tierra, cuál entonces sería nuestro papel, cuál sería nuestra tarea, ir detrás de todas esas enseñanzas y comprenderlas para una aplicación en nuestras vidas, y de esa manera nosotros vamos a ir organizando nuestras ideas y vamos a ver palpable cómo esas leyes a nosotros se nos hacen realidad. Por ejemplo, Jesús dijo, seguid vuestro reino y todo se dará por añadidura. Eso es una ley fundamental del reino eterno. Y nosotros tenemos la percepción de que debemos trabajar, de que debemos producir, de que debemos estar esclavizados para hacer eso. Eso hay que hacerlo. Sin embargo, y paralelo a eso, debemos también estar completamente claros y conscientes
de cómo nosotros debemos restituir nuestra esencia crística. Bien, Salim. Sí, bueno, el programa ha ayudado a comprender muchas cosas. Esperemos que hayamos por lo menos impulsado pues, a seguir investigando sobre esto y ayudado a resolver algunas dudas sobre este tema que es tan interesante, es tan profundo. Y bueno, más allá de comprender 100% hacia dónde se fue como una información intelectual, lo que nos interesa saber es que cuando el personaje físico se va, lo hace con la intención de que la humanidad por sí sola consiga llegar a conectarse a su esencia crística. Por eso duró tan poco tiempo y se fue. Y dijo, estaré con ustedes, pero ahí no hablaba Jesús el hombre, sino el Cristo. El Cristo permanece con nosotros. Entonces, ese personaje se fue al centro luz de la galaxia. Y nosotros tendremos que ir al centro luz que está en el corazón para buscar allí al Cristo. Ya pues pasó el tiempo de la adoración al personaje y es tiempo en que como humanidad empecemos realmente a seguir esa guía que realmente nos conecta con las leyes eternas para que no sigamos cayendo en el error. Él dijo en su mensaje que si permanecen en mí, tendrán vida eterna. Si permanecemos en el Cristo, alejados de mí, nada podéis hacer. Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. La vid es lo que le da vida a los pámpanos. La vid es la vid es la planta de las uvas, ¿no? Las uvas. Y es la planta, sería ese corazón central, y los pámpanos son las creaciones que se nutren de ese corazón central. Y el Cristo es el centro, luz de los universos y del corazón humano. Entonces hay que estar conectados a la vid para tener vida. Si nos desconectamos, ¿qué pasa con una fruta que se desconecta? Se pudre y muere. Entonces, con eso quería cerrar para la conclusión del programa. Saludamos a Alexander Luis Canales. Dice, reconocer el error es el arrepentimiento. En griego la palabra es metanoia, que significa cambiar de forma de pensar. El arrepentimiento significa reconocer el error, pero tiene que ir ligado a él necesariamente un cambio de pensamiento, porque si no, no sirve el arrepentimiento. Y esa es una de las condiciones que enseñó muy claramente Juan, otro personaje del mismo plan, claro, de una jerarquía, no del mismo Cristo, por supuesto, pero del mismo plan. También dice Gamal Mohali, todos los humanos tenemos como semillas de la luz original, que si la desarrollamos podemos encarnar la energía de Cristo que nos permita llegar a la fuente original. Recuerden, todo esto ocurre en este planeta, en esta encarnación y todos los días, ¿verdad? Entonces, no es algo que tampoco podemos interpretar como que voy a encarnar el Cristo porque ya me convierto en esto, un ser ascendido y me voy para otros reinos. No, señor, aquí somos 7 pasos que tenemos que caminar, vamos por el segundo. Una vez logremos estas condiciones, volvemos y seguimos perfeccionándonos hasta el 7º paso o día de creación, donde pasaremos a otras instancias de la misma creación, porque no desaparecemos, sino que seguimos más. José de las Alas, desde Barranquilla, dice, Buda fue el mismo Elías y Juan el Bautista, pero en esencia, o sea, encarnaron la misma esencia crística, es en eso que son lo mismo. Héctor Rubio dice, la matriz es el mundo de lo material, lo religioso, la televisión. Bueno, ahí están todos nuestros televidentes conectados y escribiéndonos en el chat. Bueno, son muchos los mensajes, sería imposible leerlos todos. Aquí pasamos de a poco y vamos leyéndolo. Sergio de la Cruz Ramírez González dice, ahora que empezamos con la evolución del espíritu, vamos a entablar una batalla de Gog contra Magog, Cristo versus el anticristo. Todo eso está en nuestro pensamiento. También es muy importante entender que la condición en la que estamos, es decir, la negación al Cristo, nos hace anticristos. No lo digo yo, no, está en el documento bíblico expresado por Pablo. Todo aquel que niega al Cristo es anticristo. Entonces, si Cristo, toda esa esencia que explicamos en el programa, no contenerla, nos hace hombres absolutamente terrenales, adoradores de un sistema globalista, como lo estamos viendo en este momento, y estamos abriéndole las puertas a un líder mundial que se llamará, según las escrituras, el anticristo.
Es decir, entre más alejados estemos en la esencia crística, cuando salga un personaje haciéndose adorar, vamos a caer redonditos. Por eso el Cristo dijo, si en ese momento les dicen que el Cristo está allá, no vayáis. No vayáis, porque no es una condición que ustedes van a encontrar fuera, sino que es una condición que deben encontrar por dentro. Ojalá este programa también haya contribuido para prepararnos en la condición de lo que es realmente la segunda venida de Cristo, y no seguir esperando a Jesús, no seguir esperando al hombre, sino que tiene que despertar en nosotros la esencia, que es el poderío de la segunda venida. Ahora bien, cuando se constituye un número de seres humanos que saltaron a esa condición, entonces se produce un evento superior que arropa todo el planeta Tierra como justicia de esa segunda venida, que eso tendrá unas dimensiones mucho más poderosas y que realmente cada uno de nosotros está esperando ver esa justicia, cómo se va a manifestar, ¿no? ¿Cuál será la condición de la manifestación de esa justicia en la segunda venida, como es conocida? O la segunda llegada, como le dice también el libro de Omni Gran Alborada Humana, la segunda llegada del gran avatar de todos los tiempos, lo dice allí en uno de sus apartes. Bueno, nos despedimos, agradecerles infinitamente a los muchachos, a Salín, a Juan Manuel, también a Trinidad, que está en los controles, haciendo posible que ustedes tengan la señal del programa. A ustedes, por supuesto, por su sintonía, por estar pendientes los viernes a las 8 de la noche en el canal, para tomar lo que se puede, lo que se entiende, en lo que se vibra de cada uno de los temas, y ampliarlo de manera individual cada uno de ustedes. Recuerden hacer like al programa para que este número importante de like nos permita llegar a muchas otras más personas. También recomendarles los programas que está haciendo últimamente nuestro compañero Salín en su canal Flecha Antigua. Ayer hizo un en vivo con algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, está empezando el compañero y poco a poco sí, de eso se trata, ir mejorando. Recuerdo cuando empezamos descubriendo televisión, nos pasaba lo mismo. Nos pasó lo mismo. Eso fue una cosa que sudamos petróleo los primeros días, y no vayan a creer ustedes que hemos dejado de sudar. No, todavía hay problemas, pero menos. Ya menos. Cada día serán menos. Claro. Aquí lo importante, y seguramente Salín lo siente en este momento, es no claudicar, porque los inconvenientes se van a presentar, pero hay una necesidad en cada uno de nosotros, y es compartir. Ahora, muy importante siempre esto, ¿no? Y queremos ser congruentes con lo que este mensaje en el programa también transmitió. Cuando nosotros hacemos esto, no lo estamos haciendo para que nos sigan a nosotros. Queremos resaltar que lo que hay que seguir es el mensaje. Y cuando ese mensaje llega a ustedes y ustedes lo contienen, ustedes comienzan a seguirse a ustedes mismos. Nada de adoraciones, porque eso va en contra del plan de ascenso. A cualquiera que se les presente como que yo soy a quien ustedes tienen que seguir y adorar, eso es trampa y manipulación. Así que hay que, ojo pelado. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, y regresamos el próximo viernes en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo. Descubriendo.